Bueno, entonces muy buenas noches para todos. De nuevo, entonces, bienvenidos al CIPAS de el ejercicio 2. Para los que estén escuchando la grabación, hoy vamos entonces a explicar todo lo que es la parte práctica del ejercicio 2. Antes de iniciar, yo quisiera escuchar a los que están presentes. No sé si de pronto que me cuenten cómo van con los ejercicios, al menos el ejercicio uno, si les ha parecido duro, si tienen alguna dificultad o algo que me cuenten rápidamente, en unos 2 minuticos. Bueno, si no, ninguno tiene dudas y todo va bien, cuéntenme también. No, profe, vamos bien, todo bien. El CIPAS anterior, pues, lo utilizaron bien. Cuéntenme, pues, cómo van con la realización de lo que es por lo menos la tarea uno. Ninguno, ninguno se atreve. Por acá en el chat veo como unos comentarios. Bueno, realmente, Alexander, el trabajo grupal es al final, donde es para enviar un solo documento. Entonces, creería yo que ya poco a poco van apareciendo los compañeros, ¿cierto? Recuerde que este va hasta el 16. A veces se cometen esos son los problemitas al final con esta clase de trabajos grupales. Pero bueno, la idea es que ustedes por lo menos hagan el ejercicio y ya al final pues miraremos quiénes participan y quiénes hacen el trabajo grupal. Listo. Por ahora es la parte individual. Ustedes desarrollen el ejercicio, participen en el foro y, y envíen sus avances. Ya después miramos el resto. Listo, no se preocupen. Estamos es en la parte individual. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. No, pues hasta ahora voy a empezar con el ejercicio uno. Como el compañero me voy a apoyar en la grabación que tengo en el correo, porque está un poquito atrasada en unas entregas por una auditoría que tuve, entonces pues ya me voy a poner ahorita adelantada, a dejar mis datos en el foro, pues para lo último para para pues ya reunir todos los trabajos de los compañeros, los que aporten y hacer lo del archivo final. Ok, perfecto. Bueno, para todos, para pues la pregunta de David, que es muy buena, entonces la respuesta es para todos. ¿Dónde encuentran la grabación de los IPAs? Uno, todas las grabaciones están en el foro. Sí, en el foro yo he subido todo. Pero si ustedes observan este mismo chat, si ustedes cuando ingresan a Teams, ahí no en esta pestaña de la conferencia, sino en la siguiente pestaña, que es la de CIPAS, programación lineal. Aquí en este chat está grabado todo lo de los CIPAS. Entonces, como pueden observar, antes de esto, unos renglones antes está el CIPAS de la tarea uno. Allí ustedes también la pueden ver en este chat. ¿Listo? Y así pues va a quedar el chat de este CIPAS y así todos los CIPAS del curso. Entonces, en el chat, ese enlace que yo les envié, aquí pueden encontrar todas las grabaciones. ¿Listo? De igual forma, yo se los he enviado al grupo del Skype, se los he enviado al correo y están en el foro. Entonces, para David, para todos, para que tengan presente dónde encontrar esa grabación. Bueno, entonces así ya rapidito, vamos entonces a iniciar ay, se me fue, con el ejercicio 2. Voy a compartir pantalla. Profesor, buenas tardes. Sí, señor, cuénteme quién me habló, espero que no vi. David. Cuénteme, claro. David, ¿cómo está?
Bien, sí, Cuénteme. señor profesor, tengo una inquietud, es que al abrir el enlace de la grabación del CIPAS, pues me parece que acceso denegado. ¿Qué pasará ahí? Ah, bueno, ensaye abriendo el Teams. Cuando ya tiene el Teams abierto, yo creo que ahí sí lo ve. Quizás de pronto ese primer enlace que yo envié en el foro, ese enlace de pronto tenía alguna restricción, no sé, quedo como con la duda. Pero, sí, pero abriendo el Teams, estoy seguro que él les abre. Si no, si no, les voy a colocar por acá. Entonces, yo ahorita le contesté por acá a un compañero, ¿sería? ¿A quién sería? Ah, David, sí, señor. Yo ahorita le contesté. Espere, que me perdí. Enviados. Yo le contesté a David y yo le envié el enlace por acá. Les voy a dar este enlace a ver si es que si es que de pronto el otro fue que se fue con restricción. Listo. Con ese enlace que tienen ahí es el del CIPAS 1. Igual como vuelvo y les digo, aquí arriba en el chat, ahí está el de, en este mismo chat están las grabaciones. Sí, Alexander, funcionan bien, quizás porque tienes abierto el Teams, listo. Pero si no tienen abierto el Teams, pudo haber quedado con una restricción y ahí es donde no funciona. Entonces puede que sea ese el problema. Bueno. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, en el CIPAS de hoy vamos a hablar sobre el método simples artificial. Ya ustedes pues debieron ver la webconferencia, todo lo que es la parte teórica, de dónde pues salen esas variables básicas, esas variables no básicas, de dónde sale la variable de holgura, esa variable artificial que vamos a trabajar y toda esta teoría que nos dio el profesor, ¿cierto? El profesor Álvaro. Hoy entonces vamos a ir directamente al ejercicio y al ejemplo de cómo resolver el método simples artificial, que tiene una pequeña variación y es que para este método es necesario que lo hagamos en dos fases. La fase 1, que va a ser una fase de minimización, y la fase 2, que es la fase de maximización, que es la que va a ser igualito a cómo trabajamos el ejercicio anterior. Entonces vamos a ver la situación del problema. Perdón. Bueno, antes quería a todos pues disculparme que la semana pasada no realicé CIPAS, pero pues no sé si ustedes se dieron cuenta, a mí me operaron el martes pasado. Creí que porque me dijeron que la operación era ambulatoria y que pues era rapidita y no había problema, creí que podía trabajar al miércoles, jueves ya estar listo y realmente pues aún todavía estoy un poco delicado. Entonces, pues justamente anoche estuve en urgencias, pero bueno, ya las cosas van mucho mejor. Entonces, pues me disculpo por no haber hecho el CIPAS la semana pasada, pero igual tenemos todavía mucho tiempo para trabajar todos los ejercicios. Entonces, se me olvida decirles eso al inicio. Listo. Entonces, les decía, la situación problema, dejé la misma situación que trabajamos el CIPAS anterior, ¿sí? Para los que no han visto el CIPAS anterior, les recomiendo para que, para que de pronto resuelvan muchas duditas, ¿sí? Muchas duditas que quizás a veces en la conferencia el tutor Álvaro las dice, pero las dice más técnicas, las dice más complejas, con teoría. En cambio, yo en el CIPAS, pues lo que trato es facilitarles, decirles, vean, las cosas son así, ta. Esta es la forma de resolverlo. ¿Para qué? O sea, porque ustedes ya debieron haber visto la teoría, ¿cierto? Que es lo que les explicó el profesor Álvaro. Eso, Bueno, profesor, una inquietud. sí, señor. Profesor, acabé de verificar el link que envió de la webconferencia del CIPAS anterior y me aparece nuevamente acceso denegado. No sé qué estará pasando. En el foro. Sí, señor, el link que acabo de enviar. O sea, entro al link, a ver si entra para ver el CIPAS, pero me aparece acceso denegado. No sé.
Y en el caso cuando tenemos el... David, ya tocaría que lo miráramos como más personal, listo, a ver qué es lo que pasa, porque mira que los compañeros me dicen que el enlace les funciona bien abriendo el Teams. Entonces, no sé, y pues en este momento usted está en Teams, entonces debería funcionar. Si quieres, entonces ya lo manejamos más personal, a ver qué es lo que pasa, porque si usted ingresa al... Usted en estos momentos, David, está ingresando por el Teams que, del navegador o abrió el Teams como aplicación. Como aplicación, profesor. Él le tiene que funcionar bien. Bueno, igual forma, vuelvo y le digo, David, para que de pronto adelantemos con tiempo y ya después miramos eso más puntual. En el chat, usted sube el chat, sube el chat y ahí encuentra la anterior grabación, es la anterior del CIPAS 1. Listo, y ahí la puede ver. Entonces búsquela ahí en el chat, que esa sí le tiene que funcionar. Ok, Listo. Bueno, entonces seguimos. Entonces la situación problema es la misma del CIPAS 1 para no cambiar datos y pues para manejar los mismos datos. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Pues como estamos trabajando si el artificial, el método simple es artificial, la diferencia es que nos dicen que en su planta de producción se dispone como mínimo, recordemos que la vez pasada estábamos hablando de máximo, ¿cierto? Por eso hablamos de un menor o igual. Entonces hablábamos de un máximo y ahorita hablamos que se dispone de un mínimo de 8.000 gramos de harina y como máximo 8.000 gramos de azúcar y 150 huevos. ¿Listo? ¿Eso qué? ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a, a que si nosotros tenemos un mínimo, una cantidad mínima para trabajar, entonces inmediatamente el problema se cambia, ¿cierto? ¿Cómo se cambia? Como ya lo vimos, que trabajaríamos un mayor igual, mientras que los otros siguen siendo un máximo de 8.000, o sea, trabajaríamos un menor igual. ¿Listo? Esa es la diferencia del método artificial al método primal. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Lo primero, como les dije en el método anterior, lo primero que ustedes deben hacer es crear un cuadrito de esta forma, con su ejercicio, donde ustedes van a ubicar las variables, las no básicas y las básicas, ¿listo? Van a tener claro. Entonces, ejemplo, y recuerde como lo dijimos en el CIPAS pasado, estamos hablando de una repostería, ¿sí? Que producen tortas frías temáticas y de chocolate, donde las frías tienen una utilidad de 20.000. Entonces puse torta fría, temática y de chocolate. Listo. Tenemos la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Entonces 20.000 de una, 38.000 de la otra y 35.000 de la otra, ¿cierto? Aquí están. Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes vayan metiendo los datos es de cada torta, donde cada torta va a ser el X1. Aquí lo tengo a un ladito, ¿cierto? Lo tengo, venga, lo pongo más grandecito, o para que lo vean. ¿Listo? Entonces, la torta fría tendría una utilidad de 20.000, genera una utilidad de 20.000 y requiere 210 gramos de harina, mírenlos acá. 210 gramos de azúcar y 5 huevos. Entonces vamos a colocar así los datos. La torta temática, pues vamos a leerle al planteamiento y ubicamos el cuadrito. Torta de chocolate, lo mismo, 35.000, 360, 540 azúcar y 7 huevos. Y aquí está, 360, 570, 547 huevos. Y obviamente la disponibilidad, listo, que es lo mismo. ¿Por qué hay que hacer primero el cuadro? Porque es que ya he identificado que muchos de ustedes empiezan a montar desde la situación problema y llegan y ponen como si es, bueno, la utilidad y ponen esto como X1, esto como X2 y esto como X3. Y vuelven aquí y ponen X1, X2 y X3. Y eso les va a quedar unos datos totalmente errados. Entonces, cuando ustedes ya montan el cuadro, ustedes ya van a poder pasar a
las ecuaciones, a los sujetos para montar la ecuación. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos piden, al igual que el CIPAS anterior, es la función objetivo. Ya sabemos que la función objetivo debemos maximizar z. ¿Y cómo quedaría? Pues que z es igual a 20.000 x1. ¿Listo? 20.000 x1. 38.000 x2, que aquí está, ¿cierto? Más 35.000 x3. ¿Listo? Esa es la función objetivo. ¿Y cómo va a quedar nuestras ecuaciones? Recordemos que estamos en el método artificial, ¿sí? Porque el problema nos dice que un mínimo de 8.000 gramos de harina. Entonces, al decirnos eso, ¿cómo va a quedar? 210. ¿Listo? X1. 500 X2. Mírenlo acá. 360 X3. Y como es un mínimo, entonces va a ser mayor o igual a que a la disponibilidad, que es 8.000. La segunda ecuación, lo mismo, 210, 360 y 540, obviamente X1, X2, X3, pero ya el problema nos dice mayor o igual, máximo, perdón, entonces va a ser un mayor o igual, ¿cierto? Entonces, menor o igual a 8.000, que es la disponibilidad, y los huevos, pues lo mismo, 5 huevos X1, 8 huevos X2, 7 X3, menor o igual a 150 huevos. Con la restricción de la no negatividad, ustedes no pueden olvidar esa restricción en el ejercicio. Si ustedes no ponen esta restricción, pues el ejercicio queda malo. Así ustedes hayan puesto todo el ejercicio bueno, su ejercicio va a quedar malo porque debe haber una restricción de no negatividad. ¿Listo? Muy importante. Bueno, ya tenemos nuestra función objetivo, pero entonces, ¿qué pasa? La forma estándar, pues, del modelo de programación lineal en el método simple es artificial, y en la parte teórica nos dice que nosotros debemos, bueno, en la forma estándar, antes de pasar a eso, perdón, sabemos que estos debemos igualarlos a cero, porque al poder nosotros trabajar esta ecuación, debemos trabajarla a cero. Ya sabemos cómo trabajar la función objetivo, ¿cierto? Simplemente pasamos todos los datos al otro lado, por lo tanto, z pues queda igual, pero nos va a quedar todo negativo, menos 20.000, menos 38.000, menos 35.000, igual a cero. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar con la primera ecuación para poderla poner yo igual a 8.000? Yo tengo que ponerle un igual a esto. Entonces, como es un mínimo, yo todavía no sé cuál es. Entonces, mi variable de holgura va a ser negativa. Entonces, a mi ecuación yo le resto mi variable de holgura, pero le sumo una variable artificial. Y a eso le igualo a cero. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la teoría, ¿cierto? Ya el profesor, vuelvo y les digo, el profesor Álvaro les dio todo este PDF donde les explicó de dónde sale todo eso. Acá simplemente, ya ustedes saben que en el método artificial, en la primera ecuación, donde es mayor o igual a cero, debemos de la variable holgura restarlo y sumarle una variable artificial. Listo. No, eso es lo que deben de saber. Y las otras ecuaciones, lo mismo que trabajamos el método anterior. Sumándole la variable holgura igual a cero, sumamos la variable holgura igual a cero y ponemos la restricción de la no negatividad, donde todas las variables deben de ser igual a cero, positivas, mayor o igual a cero. ¿Listo? Deben de ser positivas, o sea, la restricción de la no negatividad. Hasta ahí yo creo que está claro, ¿cierto? Ahí no hay ninguna dificultad. Eso ya es lo mismo que trabajamos en el CIPAS anterior. La única diferencia es que sabemos que tenemos que poner la variable holgura negativa y sumar una variable artificial, que siempre la vamos a llamar R1.
Y pues obviamente ya sabemos que las variables de holgura son S1, S2 y S3. Listo. Ahora, el método en la teoría nos dice que lo vamos a resolver en dos fases. La primera fase debemos minimizar R, ¿sí? Donde R va a ser, donde R, lo pongo por acá, R va a ser igual a R1. ¿Listo? Esa es una condición que debe de quedar, donde R va a ser igual a R1. Entonces, para poder nosotros esta fase, esta primera fase, minimizar R, entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente reemplazamos R en R1. ¿En dónde? En la ecuación. ¿Listo? En la primera ecuación que nosotros tenemos, donde está R1, reemplazamos R y eso lo volvemos nuestra función objetivo en la fase 1. Es fácil, es sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra función objetivo? Pero miren que ya no es maximizar Z, ¿cierto? Ya no es maximizar Z, ya es minimizar R. Simplemente, ¿qué hacemos? Pues a mi ecuación donde está R1, yo como debo igualar a R1 a R, entonces pues reemplazo R1 por R y me va a quedar lo mismo. Lo que pasa es que la paso pues acá de primerita para que se vea, pero va a quedar lo mismo, ¿cierto? R más 210x1, 500x2, 360x3 menos S1 igual a 8000. Mire que es la misma ecuación, lo único es que, como me dijeron, minimice R y R debe ser igual a R1, entonces ya mi función objetivo va a ser esta. ¿Listo? Porque esa es toda la parte del método simples artificial. O sea, aquí yo les estoy resumiendo toda esa teoría que el profesor ya les dio. Y mis otras tres ecuaciones y la restricción de la no negatividad quedan igualitas. Eso no cambia. ¿Sí? Quedó igualito. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ya sabemos, crear la tabla inicial, colocar valores, pero ¿cuál es la diferencia? En nuestra primera fase, que la variable saliente va a ser el coeficiente más positivo. Esa es nuestra única diferencia, que vamos a buscar el coeficiente más positivo. Entonces, voy a borrar esto. Borro esto. Se me perdió sin relleno. Listo. Entonces, vamos a empezar a ubicar. Como esta es nuestra función objetivo, nuestra función objetivo, entonces empecemos a ubicar nuestra R. ¿Cuáles son las variables básicas? R, R1, S2 y S3. Pregunta, ¿por qué no está S1? ¿Quién me dice? ¿Por qué allí en mis variables básicas yo solamente pongo R, R1, S2 y S3? ¿Por qué no está S1? Ninguno. ¿Qué creen? Vea, les doy aquí, vea, les pongo aquí la respuesta. Profe, ¿por qué no pertenece a la variable de Algora? No, señor, el S1 sí es variable de Algora, mírenla acá. Pero ¿cuál es la restricción? Que debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, ni la variable básica ni las variables no básicas pueden, las variables básicas, perdón, no pueden ser negativas. Entonces, por eso no trabajamos S1. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables básicas? R, R1, S2 y S3. Entonces vamos a empezar a ubicar nuestra ecuación. La variable, la función objetivo. R, claro, tiene un 1, ¿cierto? X1, 210, 500, X3, 360. Ay, perdón,
X3 360. S1, ¿qué valor tiene? Ah, tiene -1, entonces le pongo el -1. R1 está, no. S2 está, no. S3 está, no. Y la solución, 8000, ¿cierto? Ahora, R1, ¿qué es R1? Ah, pues mi ecuación normal. R, ¿tenemos R? No. X1, sí, 210, 500, 360, X3. S1 está, claro, -1. R1 está, sí, es 1. S2 está, no. S3 está, no. Y la solución, 8000. ¿Listo? Ustedes ya saben ubicar esto. Esto es muy fácil. Vamos con la segunda. Con S2. 210. Ay, perdón. R está, no. X1 es 210. 360. 540. S1 está, no. R1 tampoco. S2 sí es un 1. Y S3 no. Con 8000 también. ¿Cierto? Y S3. Vamos con esta. R está, no. X1 es un 5, un 8X2, un 7X3. S1 está, no. R1 está, no. S2 está, no. S3 está, sí, un 1. Y 150 huevos, ¿cierto? ¿Listo? Allí, bueno. Ya sabemos que lo que hacemos aquí es que pasamos nuestros valores de acá, pues como para identificarlos. Simplemente los pasamos, ¿sí? Yo copio acá la celda, yo le digo igual a esta celda, entonces él me pasa el dato y al yo arrastrar hacia la derecha, pues me va a pasar todos los datos. Entonces, miren que para yo minimizar mi función objetivo en la fase 1, me dice que yo debo de hallar el coeficiente más positivo. Esa es mi variable entrante. Entonces, ¿cuál es el coeficiente más positivo de mis variables no básicas? 500, ¿cierto? O sea que este va a ser el, va a ser la variable entrante, ¿cierto? Aquí va a estar mi variable entrante. Ahora, la razón más pequeña, exactamente igual, seguimos trabajando lo mismo. Ya sabemos que la variable más pequeña es ¿qué? La división de la solución sobre los valores de la variable entrante. Listo, ya ustedes saben eso con lo del anterior, entonces arrastro y escojo mi variable saliente. De estos tres, ¿cuál es? Perdón, sí, escojo la variable saliente. De estos tres, ¿cuál es la razón más pequeña? ¿Cuál es el número más pequeño? 16, ¿cierto? Allí tenemos. Entonces, esta va a ser mi variable saliente y selecciono o coloreo. Por lo tanto, mi pivote va a ser la intersección de los dos. Lo mismo que trabajamos en el ejercicio anterior. Miren que esto ya es repetición. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Borremos acá. Borremos allí. ¿Qué hacemos entonces cuando ya sabemos que este es el pivote? Entonces, las variables no básicas, entonces van a pasar. Vamos a pasarla. Entonces, mire, R, listo. Pero en este renglón quedó la variable entrante, o sea que yo aquí ya voy a poner X2, ¿cierto? ¿Qué queda acá? Lo mismo S2 y S3. Lo mismo que trabajamos la anterior. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este ejercicio? Ay, perdón. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo. Entonces debemos convertir esto en 1. Debemos convertir S en 1 y recuerde que se debe de fijar el
el denominador, ¿cierto? Debemos de fijar el denominador para convertir nuestro pivote en 1 y arrastramos. Y empezamos a hacer el método de Gauss-Jordan, lo que ya sabemos hacer. Entonces, este debemos convertirlo en 0, entonces es, perdón. Entonces es el que convertimos en 1 por menos la celda anterior de la tabla, pero va fija, más la misma celda y enter. Y se convirtió en 0, ¿cierto? Eso ya ustedes lo saben perfectamente del método de Gauss-Jordan y también se hizo en el ejercicio anterior. Entonces, pues ya no, ya estamos claros con esta ecuación. Listo. Arrastramos. Y esta fijamos más la misma enter y arrastramos. Listo. Listo. Acá tenemos nuestra primera interacción. Ahora, en el método simples artificial nos dice que cuando la solución de mi función objetivo sea igual a 0, o sea que ahí ya llegamos a una solución óptima de minimización. Por lo tanto, ya la fase 1 terminó. Terminamos ya la fase 1 porque la solución de la función objetivo está en 0. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta lo que llevamos? Bueno, ¿sí me están escuchando bien? Que los veo muy callados. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que no hay dudas hasta ahí. Eso está fácil, ¿cierto? La única diferencia de esto es saber que tienen que poner negativo en la variable de holgura, aumentarle o sumarle una variable artificial R1 y que ya la variable entrante va a ser el coeficiente más positivo. Eso yo creo que es lo único diferente. De resto, todo es igualito a como lo trabajamos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 1. Bueno, ahora, entonces la fase 2. La fase 2 dice que ahora sí, para nosotros poder encontrar la solución óptima del ejercicio, entonces debemos maximizar a Z. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, reemplazando la función objetiva del problema original en la solución óptima de minimización y suprimiendo la variable artificial R1. Entonces, ya lo que hacemos es que vamos a maximizar Z y esta variable R1 ya no la vamos a trabajar porque ya no la tenemos, ¿cierto? Ya esa variable no la vamos a tener, no la vamos a trabajar. Entonces, ya sabemos que nuestra función objetivo original es esta, donde Z es igual a 20.000, 38.000, 35.000, ¿cierto? Pero debemos igualarla a 0, bueno, eso ya lo sabemos muy bien, entonces al pasarlo al otro lado, pues nos quedan todos los números negativos y quedamos igual a 0. O sea que yo borro esto y quitémosle relleno. Listo. O sea que simplemente vamos a organizar nuestros números, mi variable objetivo, mi función objetivo. Entonces, acá tenemos Z, sí, tenemos Z, es un 1. X1, menos 20.000. Esto ya empieza igualito a como lo trabajamos, en el ejercicio anterior. Ya ahorita vamos a hacer el método simples prima de aquí en adelante. Entonces, S1, ¿tenemos S1? No, ahí no hay ningún S1, ¿cierto?
ni S2, ni S3, ya todo eso es 0. Pero ¿por qué estoy tan...? Y igual a 0, ¿cierto? Que esa es la solución. Bueno, ¿y qué pasa con esto de acá abajo? Esto de acá abajo lo vamos a copiar igualitico, igualitico, igualitico a como nos dio en la iteración 1 de la fase. Perdón, como nos dio en la última iteración de la fase anterior. Vamos a reseleccionar, copiar y venimos y lo pegamos acá igualitico, igualitico. Perdón. Hay que copiar los números, ¿cierto? Listo. Copiamos los números. Para que no les pase lo que me pasó allí, ustedes seleccionan, dan clic derecho y acá en opciones de pegado le dicen valores. Ustedes vienen y pegan los valores y mire que se copian los valores exactos. ¿Listo? Mire que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora sí, entonces, en el método simple exprimar, que ya lo sabemos trabajar. ¿Cuál es el coeficiente más negativo? ¿Qué debemos hallar? La variable de entrada y la variable de salida. En la variable de entrada sabemos que es el coeficiente más negativo. Por lo tanto, al yo copiar los datos, pues ¿cuál va a ser mi variable de entrada? Esta, ¿cierto? Que es la más negativa. Mi variable de salida, ya sabemos que es una división, entonces divido la solución por los valores de la variable de entrada, le doy enter y arrastro. Me salió error. Es normal, ¿por qué? Porque como acá hay unos ceros, pues eso no se puede dividir por 0, entonces error. Por lo tanto, mi variable saliente va a ser, pues 16, es el único valor que hay, ¿cierto? Esa va a ser mi variable saliente. Selecciono, pinto, y mi pivote va a ser la intersección. ¿Sí? Y de ahí en adelante es exactamente lo mismo. Igual voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio para que ustedes pues lo recuerden muy bien. Entonces, la iteración. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si este es el pivote. Pues tenemos que convertirlo en 1. Así ya está en 1, debemos hacer la operación, ¿cierto? Entonces dividimos por la misma celda, pero esa celda la fijamos, enter y arrastramos. Miren, el método artificial ya es realmente esto de acá arriba, la única diferencia. Ya aquí para abajo es exactamente lo mismo. ¿Cómo convertimos en 0? Entonces, multiplicamos el que convertimos en 1 por menos la celda de la tabla anterior, la fijamos más la misma celda y enter. O sea, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio de siempre. Listo, ya estos pasos los conocemos perfectamente. Perdón. Vea perfectamente y se equivoca uno. Por menos más y enter. A veces pasan eso, que dan clic donde no es y profesor no me da y va uno y revisa y es por bobaditas de ojo, porque se ve que saben trabajar, vea otra vez. Se ve que saben trabajarlo, saben hacer el ejercicio, el procedimiento, todo, pero por ojo dieron clic en otro lado y esos errores normalitos, pero pues que obviamente hay que corregirlos. Listo. Ya tenemos entonces nuestra primera iteración. ¿Qué nos dice entonces el método simple exprimar? Que la solución objetiva, la solución óptima, perdón, será cuando nuestra función, se me perdí dónde voy, cuando nuestra función z no esté todo positivo, cuando la restricción de la no negatividad, que todo sea mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, como todavía hay negativos, entonces debemos de sacar el coeficiente más negativo. ¿Cuál es? Ya sabemos que es este. Pero, ¿cuál es la recomendación? Pasen los valores para que los vean más fácil.
¿Y de estos cuál es el más negativo? Ah, este. Ah, entonces esa es mi variable de entrada. La coloreo. Igualito, eso ya sabemos hacer estos pasos, ya los trabajamos muy bien, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es mi razón más pequeña de estos tres números? ¿Cuál es el número más pequeño? Ah, el 7,9. O sea, este va a ser variable de salida. Listo. Por lo tanto, esta intersección es mi pivote. Listos. Seguimos. Seguimos. Igual. Hacemos el mismo ejercicio. Voy a hacer todo el ejercicio como corresponde. Entonces, pero quitémosle estos colores que... Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de convertir nuestro pivote en 1. Lo fijamos, Enter y arrastramos. Arrastramos. Y el resto... Ay, perdón. Ah, no, sí, muy bien. Ya, por menos, más, la misma celda y arrastramos. Y arrastramos. Y seguimos con la misma operación. Bueno. Bueno, vamos a ver si siguen habiendo ceros. ¿Qué pasó? Ya. ¿Listo? Ah, todavía no salen, Pepe, que ceros. Todavía no salen negativos, ¿cierto? Entonces, si todavía hay negativos, entonces identifiquemos cuál es la variable, el coeficiente más negativo. De todos esos, ¿cuál es el coeficiente más negativo? De estos dos. Ah, 2440, 56. Entonces es este, ¿cierto? Por lo tanto, esta va a ser mi variable de entrada. Mi variable de entrada y la variable de salida, pues ya sabemos que es una división. Una división por la variable de entrada. Listo. ¿Cuál es la más pequeña de estos? Ah, este 8,77. Y mi pivote. ¿Sí? Y seguimos con el mismo ejercicio. Seguimos con el mismo ejercicio. Ya sabemos cómo resolverlo. Creo pues que esta interacción la podemos dejar ya realizada, ¿sí? Sabemos entonces que mi pivote era este, entonces lo convertimos en 1, que dividimos por la celda. Bueno, el ejercicio es exactamente el mismo, arrastramos y vemos que todavía hay un negativo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, haciendo más interacciones, ¿cierto? Entonces, esta es mi variable de entrada y realizamos la variable de salida. ¿Cuál es el número más pequeño? Este, 944, ¿cierto? Entonces, es mi variable de salida. Y este va a ser mi pivote. ¿Sí? Y volvemos y hacemos el ejercicio. Lo mismo, las mismas ecuaciones.
y llegamos a nuestra solución óptima. ¿Cómo llegamos a nuestra solución óptima? Recuerden que las variables no básicas deben estar todas en positivo. Listo. Ese es nuestro método simples artificial. ¿Cuál es la diferencia? Esto acá. La primera fase. Y que para arrancar la segunda fase, que es el mismo método simples primal, que ya lo trabajamos la anterior, simplemente ponemos la función objetivo y copiamos los datos igualitos de la tabla anterior. Y listo. Y listo. Preguntas. Preguntas sobre lo que acabo de explicar. Bueno, vi que escribieron algo en el chat. Miremos. No, nada. Bueno, no hay preguntas. Todo está claro. Confírmeme, por favor, si todo está claro ahí con el ejercicio. Que los veo muy callados. Compañeros, ¿sí están acá o no? Sí, profe, todo claro. Ok, listo. Entonces, como no hay dudas, entonces vamos a resolver el ejercicio por Solver. ¿Cómo lo haríamos? Ya sabemos, con Solver es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Eso no cambia, ¿sí? Eso es igualito. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un mayor igual. Entonces ya sabemos que tenemos que en esta celda debemos de poner la función suma producto, donde ponemos igual suma producto, donde mi primera matriz es, bueno, pero borremos todo esto para que ustedes vean el ejercicio completo, para volver a recordar, ¿cierto? Listo, entonces, suma producto, igual, la primera matriz, va a ser estos valores, punto y coma, sobre estos valores, ¿cierto? Y enter. Y eso pues me tiene que dar 0. Obviamente me tienen que dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía pues no tenemos valores, no estamos trabajando. Eso es para resolver por solver. ¿Qué ponemos aquí? Nuestros valores de la función objetivo, pero en positivo. Listo. Ay, estos valores acá están malos. Estos no son de esto, ¿no? Estos no son los valores de este ejercicio. Son los de el ejemplo, creo que el profesor. Bueno, omitamos estos datos, por favor. Entonces, los datos de mi función objetivo, que ya sabemos que son 20.000, 38.000 y 35.000, ¿sí? Positivos los ponemos. Entonces, ponemos suma producto. Ahora, ¿cuáles son las restricciones o nuestros valores? A los que trabajamos inicialmente. Los que trabajamos en mi tabla inicialmente, o sea, estos valores. Yo si quiere los copio y los pego acá. Y ahí están. Ahora, por el lado izquierdo, pues son estos valores, ¿cierto? Y por el lado derecho va la solución de cada uno de ellos. Ya sabemos que es 8.000, 8.000 y 150. Y esos son los que ponemos acá. Pero entonces, ¿cómo resolvemos lo de solver? Aquí también debemos poner nuestra función suma producto igual. ¿Cuál es mi primera matriz? Donde van a aparecer la solución objetivo, punto y coma, con este primero acá. Cierro paréntesis y enter. Suma producto igual. Acá hacemos lo mismo en las tres. Selecciono mi primera matriz, punto y coma, con la segunda y enter. Y suma producto, abro paréntesis, mi matriz, punto y coma, y la de abajo cierro y enter. Y listo, aquí está mi
ya está colocado mis funciones. Ahora entonces me voy para el método solver para que me dé la solución de mi función objetivo, o sea, de x1, x2 y x3. ¿Qué me debe de dar? Me debe dar los mismos datos de acá abajo. ¿Dónde qué? Donde podemos ver que en mi interacción 4 tenemos x2, x3 con estos valores. x1 no lo trabajo. x1 no lo trabajo porque miren que no me dio. No, al pasar yo los valores, acá reemplazo ese 1, por lo tanto x1 no lo trabajo, va a ser 0. Por lo tanto, en mi solución óptima, pues las tortas temáticas debo de encontrar 13,88, 5,5 de chocolate y 0 unidades de tortas frías para maximizar las utilidades a 722.000, ¿sí? Que es lo que me dicen los datos. ¿De por qué 0 tortas? Porque miren que en mis variables básicas no va a aparecer x1. Entonces, acá me va a aparecer 0, aquí me debe en x2 13,8 y en x3 el 5,5, ¿cierto? Eso es lo que vamos a resolver por el método de solver. Ya recuerden, en el pasado explicamos cómo activar solver en el SIP anterior. No hay que volverlo a activar, ya en su Excel está activado. Entonces van a dar clic en solver. ¿Cómo lo programamos? Entonces vamos a maximizar. Aquí que ponemos el valor de esta celda, ¿sí? Que mire que es E11. En este, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner estos valores. Seleccionamos así y listo. Y mire que aquí ya quedaron los valores de las celdas, de las variables de mi método solver. Ahora, venga, yo elimino esto para mostrarles entonces cómo colocarlo. Ahora mis restricciones, como recuerden que es la restricción es mayor o igual y las otras es menor o igual, entonces ya no puede ser como el ejercicio anterior que era una sola. Seleccionaba todo y listo y chao. No, ya toca ir agregando una por una, ¿cierto? Entonces vamos a agregar. La referencia a la izquierda es esta. ¿Y va a ser qué? ¿Mayor o igual? No, perdón, menor o igual, no, va a ser mayor o igual. ¿Y cuál es mi restricción o mi solución? Entonces, esta. Y le doy a aceptar y ya me quedo acá. Listo. ¿Cómo agrego el otro? Y sí, lo mismo que la anterior. Selecciono las dos celdas. Ya sabemos que es menor o igual. Mi restricción selecciono las dos celdas y le doy a aceptar y mire que acá me quedaron los datos. Listo. ¿Y qué método de resolución? Simple SLP y listo. Y le doy resolver en solver. Y eso me tiene que dar esa. Y acá cometí un error. ¿Qué pasó? ¿Qué error cometimos acá? ¿Alguno vio qué error cometí? ¿Qué hay escrito? ¿Qué pasó? A ver qué pasaría. Aquí está bien. Aquí está bien. 210, 500, 360. 20.000, 38.000, 35, todo está bien. 8.000 y 150, todo está bien. ¿Será que metí algún dato malo acá? ¿Será que metí algún dato malo acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, todo lo veo bien. Tan raro. Mm, 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 mm. No sé.
¿Será que es que no estoy viendo algún dato aquí? Está todo bien. No, pero es que está todo bien. ¿Qué pasó? Suma producto. Tan raro. Ah, es que este dato, mire, quedó F19. Ah, mire, si ven, el error estaba acá. Había quedado F19, había quedado este dato de aquí. Ah, ahora sí, mírelo acá, si ven. Si ven que por un datico era que este me había quedado F19 y era E11. Listo. Bueno, ahí pueden ver que la solución de Solver, entonces, dan los mismos datos que por el método de Excel. 13,8, 5,5 y X1 no se resuelve, ¿cierto? Listo. Preguntas con lo de Solver. Bueno, mientras si tienen dudas, recordarles que el método Excel QM con Excel, como les mostró el profesor y todo, eso a muchos les falla. Si ustedes lo hacen, por lo menos yo con este software de este Excel 365 no sale. Eso es para versiones más antiguas. Entonces eso genera muchos fallos. Entonces para eso yo a ustedes les di una solución con un software que se llama Excel QM, ¿cierto? Yo les di esa solución. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el QM. Ah, bueno, recordarles que yo allá en el foro, yo aquí en el foro ya les coloqué un mensajito, pero yo entro para mostrarles el mensaje. Un mensajito, este video, mire, donde les muestro cómo instalar y cómo trabajar este software de Excel QM. ¿Listo? Entonces, que tienen dudas para el primer ejercicio o no quedó claro cómo trabajar el Excel QM, miren que acá hice un videíto donde yo mismo hablo, donde yo mismo les doy el paso a paso de cómo resolver el simple primal con Excel QM. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, ¿cómo resolver este ejercicio con Excel QM? Muy fácil. El título que ustedes quieran poner, ¿sí? Las variables básicas y no básicas ya sabemos que es 3 por 3, ¿cierto? Si quieren cambiar nombres, si quieren modificar eso, háganlo, no hay ningún problema. Si no, pueden dejarlo así predeterminado y le dan OK. Y sale el ejercicio. ¿Qué deben de hacer ustedes? Lo mismo, pasar los datos. Pasar los datos. Entonces, la función objetivo, yo los pongo acá, ¿cierto? ¿Con qué solución?
igual a 0. Estos datos con igual a 8000, pero ¿cuál es la diferencia? Recuerden que acá este dato es mayor o igual porque estamos trabajándolo como artificial. Entonces lo pasamos a mayor o igual. Y estos datos pues van a ser los mismos, ¿cierto? Van a ser lo mismo. Acá 8000 y acá 150. Y listo. Cuando ya tengo mis ecuaciones, ya tengo todo montado en este software, yo le doy solve, resuelva el solver y mire que me dan exactamente los mismos datos. ¿Sí ven? 0 para x1, x2 13,8. Es los mismos datos, 13,8, bueno, él aproxima 89 y 5,55 él aproxima 56 para una utilidad, perdón, para un máximo de producción de, yo no cambié este escrito, para un máximo de producción de 722,000 con 22 pesos. Listo. Y así resuelven el Excel QM. Facilito. Ahora, ¿qué hacen ustedes? Le toman una captura de pantalla, vienen al Excel y vienen y pegan la captura de pantalla acá y listo. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Cómo no te entendí? No, señor, ninguna pregunta. Ya. Luis, ese archivo, ¿cuál archivo? Qué pena, Luis. ¿Cuál archivo me dice que le regale? El documento de Excel. Ya, listo. Claro que sí. Venga, yo lo guardo. Creo que lo tengo por acá en el... Si lo tenía acá en la... Sí. Aquí creo que... no agregó. Pero... creo que acá se agrega. ¿No agregó? Pero si él deja arrastrar, ¿por qué no? Sí que sí. Listo, ya está cargando. Enviado. Ahí se los envié en el chat. Ya está el archivo de Excel. Bueno, preguntas. Mientras tanto, mientras las preguntas o algo, aquí les vuelvo y les coloco el registro de asistencia del CIPAS. Por favor, que no se vayan a ir sin el registro. Listo, ahí les coloco mi nombre. Preguntas, no hay preguntas, ¿verdad? Todo claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de grabar para que no se haga muy extensa la grabación. Igual, pues mientras ustedes llenan el formulario, sigo acá pendiente si hay preguntas. Y entonces ánimo a resolver esos ejercicios. Miren que no está complicado, es el mismo paso a paso de todo. La diferencia pues es para este ya artificial lo de la fase 1, pero el resto todo es igualito. Entonces voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos, muchos éxitos y quedo si tienen alguna duda con el formulario.